Angular de la educación, la Junta Directiva del Colegio de Pedagogos presenta Pedagogos en Acción, el espacio radial de los domingos donde el pedagogo podrá conocer todo lo relacionado con su quehacer profesional, científico, pedagógico y gremial, con el fin de que estén bien informados. Y ya con ustedes, Pedagogos en Acción. Viene bajando el obrero. Hemos llegado al momento donde licenciado Juan Ramón Amaya, integrante del Foro Dakar Honduras, importante el trabajo que está haciendo el Foro Dakar juntamente con otros organismos, porque son enlaces, están bien conectados y interesados en la calidad de la educación de nuestro país. Eso nos encanta, nos alegra a nosotros como Colegio de Pedagogos. En sí, ¿qué es el Foro Dakar, licenciado Juan Ramón? Bien, buenos días, un saludo para los radioyentes a nivel nacional que nos están siguiendo. Lógicamente el Foro Dakar es una instancia de organizaciones de sociedad civil que formamos un espacio básicamente para hacer una reflexión, un análisis sobre propuestas y básicamente relacionado con políticas públicas educativas implementadas por el Estado de Honduras, y seguimos una línea de acción tendiente a hacer monitoreo, específicamente en este momento que se pueda ir cumpliendo paso a paso o que se pueden ir dando algunos avances en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, estrictamente en cuanto al objetivo 4. Sí, me imagino, de hecho, la investigación en nosotros es inherente y está en todo momento. Menos que la investigación educativa ha estado presente en cada uno de los proyectos que tienen para poder medir así los parámetros de hecho, el Foro Dakar ha desarrollado algunos estudios ya tendientes a visualizar, por así decirlo, algunos sectores de población, estrictamente si hablamos, por ejemplo, con población indígena y con población del sector discapacidad, de personas con discapacidad. Entonces ya hay algunos estudios en relación a esto y de los cuales ya se han hecho algunas socializaciones, incluso en el marco de lo que es el plan estratégico del sector educación. Se fueron presentando algunas sugerencias en torno a estos temas que inicialmente no estaban o no formaban parte del plan estratégico de educación, en todo el análisis que se hizo de la situación a nivel de país. Compañera Fanny, ¿tú? Sí, bueno, el Colegio de Pedagogos forma parte de este grupo que se llama Foro Dakar, pero compañero, cuéntenos, ¿qué otras organizaciones están integrando el Foro Dakar? Sabemos pues que hemos trabajado como foro, incluso informes alternativos, informes sombra que hemos presentado ante los mecanismos de protección de derechos tanto del sistema interamericano como el universal, es decir, en los comités especiales, por ejemplo, de la niñez, de la educación, Consejo de Derechos Humanos y esto, porque sabemos que nuestro objetivo precisamente es generar acciones de incidencia para exigir mejores condiciones educativas, ¿verdad? Entonces, uno de los trabajos más fuertes ha sido promover el objetivo 4, que habla precisamente sobre una educación de calidad, pero inclusiva. Y ahí sabemos que tenemos otras aristas, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a lograr una educación de calidad e inclusiva? Por ejemplo, si los presupuestos son adversos a los objetivos que se quieren lograr. Entonces ahí cuéntenos un poquito cuáles han sido nuestras acciones, las visitas con las autoridades educativas de educación, el análisis continuo. Hay que decir que nos reunimos una vez al mes para estar
analizando, reflexionando sobre las condiciones educativas, pero también reflexionamos sobre las propuestas que podemos realizar en el país. De hecho, son alrededor de unas 18 organizaciones las que estamos conformando el Foro Dakar a nivel nacional. Fe Alegría, que es una organización con la que estoy trabajando actualmente. Hay otras organizaciones también indígenas que también forman parte, como PAMASTA, también está FENAPAPEDIS, que es una Federación Nacional de Padres de Familia, con niños, personas con discapacidad, y que están integrando lo que es el Foro Dakar, obviamente el Colegio de Pedagogos, y las mismas universidades también están conformando el Foro Dakar. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional Pedagógica Nacional, la UPN, y lógicamente todas estas organizaciones se han incorporado, lo que usted ya apuntaba, en una serie de eventos que hemos venido desarrollando, como ha sido la socialización de los estudios sombra, que lo que se ha querido con estos estudios es ir midiendo los avances que se va teniendo, por ejemplo, en el cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y obviamente también los avances que se han ido realizando en cuanto a la construcción del plan estratégico del sector educación. Y un elemento muy importante que usted apuntaba, esas tendencias que se me han venido dando en cuanto a los comportamientos en la inversión en el sector de educación. De acuerdo a un estudio que el año pasado publicó FEREMA, recuerdo que se hablaba de un dato muy importante en relación a esas tendencias. Del 2003 al 2008, la inversión en educación en torno al Producto Interno Bruto andaba alrededor del 8%, ¿verdad? Y eso fue teniendo un comportamiento variable o decreciente del 2009 al 2015. Ese porcentaje del PIB se redujo al 5.4. Entonces, si vemos ahí, realmente esas tendencias marcan una diferencia bastante abismal, considerando que en las últimas 2 administraciones las tendencias han sido muy marcadas en cuanto a que el presupuesto en seguridad se ha ido como en un 500%, porque de acuerdo a un estudio que presentó en este caso fue una organización que se llama ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, donde apunta que hubo un incremento del 158% en el presupuesto de seguridad, ¿verdad? Y ahí es importante que hagamos un espacio y que le demos reflexión. Imagínese usted que nos escucha. En los últimos años, el presupuesto para seguridad, y ahí estamos hablando que básicamente compra de armamento militar, compra de aviones, compra de balas, compra de uniformes, aumentar los efectivos. Ya teníamos un ejército militar y nos crean otro, ¿verdad? La policía militar, ¿verdad? Entonces aumenta más del 150%, pero imagínese usted que cuando hablamos de educación teníamos el 8% en el 2009 y en estos años ahora tenemos el 5% del presupuesto, donde la población que requiere estos servicios educativos, y no solamente es ponerle escuela y pagarle al profesor, es garantizar que se estén dando prácticas efectivas en el aula, que los docentes estemos capacitados, formados, no con tecnología, no con el inglés. Claro, si tuviésemos mínimamente un desarrollo humano promedio, estaríamos pensando ya en otras tecnologías educativas, pero tenemos primero que garantizar la calidad educativa. Todavía tenemos centros que son unidocentes. Imagínese usted, en pleno siglo XXI tenemos centros unidocentes. ¿Y qué? Ponernos a hablar de los problemas estructurales que tiene este país. Sí, licenciado,
estuve leyendo un contenido, ¿verdad? Ahí del Foro Dakar. Y la SAME, ¿qué es la SAME? Bueno, la SAME son unas siglas que quiere decir Semana de Acción Mundial por la Educación, que es liderada por la Campaña Mundial de la Educación y en este caso la CLADE, que es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Estrictamente hablando, el Foro Dakar es miembro de la CLADE, es miembro de la CLADE. Enlazado. Entonces, en ese caso, durante una semana convergen más de 124 países. Esto se convierte como en un movimiento mundial. Sí. La intención es poner la mirada, poner los ojos, tanto de los gobiernos, tanto de la sociedad civil, de medios de comunicación, en ese tema que es tan importante, la educación. Sí. Y estrictamente el cumplimiento en cuanto al derecho a la educación, estrictamente una educación, como decía la licenciada, una educación inclusiva, equitativa, de calidad, ¿verdad? Con oportunidad accesible para todos y todas, pero no una educación en la cual estamos diciendo que es una educación pública y gratuita, donde realmente sabemos que no es una educación pública en la actualidad. Sí. Porque se está llevando al padre realmente de familia a sufragar muchos gastos que deberían de ser absorbidos por el mismo Estado. Y el Estado está haciendo de la vista gorda en ese sentido. En sí, ustedes como organismo han sentido algún tipo de apoyo por parte del Estado o más bien oposición al proyecto, a la incidencia positiva en educación que ustedes están haciendo en el país? De hecho, se han tenido los espacios, por ejemplo, con gente del Consejo Nacional de Educación, se les han presentado algunas sugerencias y estrictamente el tema mismo de la inversión justa, ¿verdad?, en el presupuesto de educación, que tiene en alguna medida que cambiarse esos porcentajes y no quedarnos estrictamente donde estamos. Creemos de que ha habido cierta apertura, pero falta dar un paso más allá, avanzar en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay otra serie de aspectos que no están favoreciendo la educación en este momento. Cuando hablamos de una educación inclusiva, y tenemos que darle una mirada también a un déficit que hay en cuanto a infraestructura en este momento. La infraestructura escolar es una infraestructura que ya es obsoleta. Más del 70% de la infraestructura escolar ya es deficiente, es obsoleta. Está a punto de colapsar. Exactamente. Y no hay condiciones también para asegurarle a las personas con discapacidad un acceso igualitario a este tipo de educación, porque las mismas instalaciones físicas no son adecuadas para esta población. Sí. Entonces, en ese sentido también es muy importante. Una colega que llega también a las reuniones del Foro Dakar nos decía, imagínense, nosotros ya como padres, madres de familia, incluso para las personas con discapacidad, hablar de acceso solamente en la cuestión de infraestructura escolar, eso es un tema ya minúsculo, porque realmente lo que nos interesa es que nuestros hijos, que nuestras hijas realmente desarrollen habilidades y capacidades. Entonces ahí existe una preocupación, porque imagínense, Liki, usted que nos escucha en su casita, una profesora que tiene, un profesor que tiene 50 muchachitos, cada uno con sus diferencias, con sus necesidades, y una madre que ve que su hijito llega queriendo desarrollar algunas habilidades, pero incluso observa, ¿verdad?, que las personas, entre comillas, nos identificamos con normales, tenemos grandes dificultades por muchas condiciones, ¿verdad? Entonces este planteamiento bajo este principio de igualdad, de inclusión, tenemos que darle bastante pensamiento, y es ahí donde el Foro Dakar se ha reunido incluso con autoridades educativas, hace esfuerzos importantes, por ejemplo, Fe y Alegría, que con Fe y Alegría el colegio también tiene una relación especial de apoyo continuo. Atiende a algunos sectores tanto en el departamento de Francisco Morazán como a nivel nacional. Muy bien, licenciado.
Interesante el trabajo. El Foro Dakar tiene con fondos propios, realiza sus actividades, fondos extranjeros. Básicamente el foro, al estar constituido por organizaciones de sociedad civil, pues vamos a decir que se mantiene a través de las mismas acciones o actividades que se generan por parte de las organizaciones de sociedad civil que formamos parte del foro. Sí. Pero no hay un financiamiento de afuera, sino que nos mantenemos o subsistimos porque todas las organizaciones aportamos un grano de arena en la labor que estamos desarrollando como foro. Y eso nos permite también como foro no estar como matriculados, vamos a decirlo así, sí, o con una camisa de fuerza puesta ahí y que tenemos que llevar la voz cantante en cuanto a lo que el gobierno nos dice. O sea, sí nos acercamos, ¿verdad?, a las instancias del gobierno, a las autoridades educativas, pero no estamos sujetos a algunas disposiciones que pueden provenir de parte de ellos, porque sinceramente le digo, actuamos porque realmente y funcionamos porque todas las organizaciones aportamos desde nuestras capacidades, desde económicas y de igual forma con todo el recurso humano, técnico que tiene cada organización, y eso es lo que hace grande al Foro Dakar. Qué bien. Están trabajando actualmente con 17 objetivos, pero están enfocándose más en el objetivo 4. Bueno, fundamentalmente la Agenda de Desarrollo Sostenible establece 17 objetivos y 169 metas. Esto no quiere decir que el foro pase desapercibido de los otros 16 objetivos, sí, sino que nuestra intención es darle una mirada holística a todos los objetivos. Excelente. Pero fundamentalmente apostarle a ese objetivo 4 que se complementa también con los otros objetivos, ¿verdad? Sí. Y eso es realmente apostarle a procesos que en el recorrido que vamos haciendo, en la puesta en práctica, que tienen que irse ejercitando desde el mismo Estado, porque Foro Dakar no es quien va a implementar el objetivo, sino que es a través de los esfuerzos provenientes del mismo Estado de Honduras, de la misma sociedad civil, desde la misma empresa privada también, que podemos hacer realidad el cumplimiento de ese objetivo. Ahora, lo lamentable, le voy a comentar aquí, del 2000 al 2015 se hablaba de una educación para todos, que estaba enmarcada en los objetivos, en los objetivos de desarrollo del milenio. La meta énfasis. Se vino a hacer una evaluación de esos objetivos y lamentablemente la mayor parte de estados no dieron cumplimiento a esos objetivos. Luego se hace un planteamiento nuevamente de los objetivos de desarrollo sostenible del 2015 al 2030. Operativos a partir desde el 1 de enero del 2016. Entonces cada año se está haciendo una evaluación en cuanto a los avances, en cuanto al cumplimiento que los mismos estados están de alguna forma ejecutando o desarrollando. O sea, esperamos que de aquí al 2030 no nos vayan a salir con el mismo cuentito de que no se cumplieron. Y quisiera enlazar un tema aquí que es muy importante y que antes de iniciar el programa lo hablábamos con usted, es sobre el plan estratégico del sector de educación, ¿verdad? Sí. Ese es un plan que se formuló el año pasado, se terminó de formular el año pasado en procesos de consulta con representantes de organizaciones de sociedad civil, había instancias también del mismo Estado, por medio de dependencias de la Secretaría de Educación, universidades también, tanto públicas como privadas. Está también el sector de la educación técnica, vocacional, en este caso el INFOC, CONEANFO, que es la educación alternativa no formal. No formal, sí. Correcto. Pero como le repito, habían ciertas aristas, ciertos aspectos que no habían sido tomados en cuenta. Es ahí donde el Foro Dakar, a través de los representantes que estuvimos ahí en los espacios, en los talleres que se desarrollaron, fuimos como haciendo la retroalimentación y de manera formal el Foro Dakar mandaba esas recomendaciones y se le presentaba en este caso al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, el licenciado Marcial Solís, que actualmente es ministro de Educación, y se le presentaban y se le entregaban, ¿verdad? Él nos recibía con
con copia para nosotros, y es una evidencia que ahí queda. Claro. Ahí está plasmado eso. Sí. No se quedó simplemente en una apreciación, en un punto de vista personal, sino que ahí está el punto de vista y la apreciación ya del foro como tal, a través de sus ¿Y qué respuesta hemos tenido, a ver, de esas acciones de incidencia? Seguimos esperando, ¿verdad? Seguimos esperando porque para contarles, en la socialización que ya se hizo del plan estratégico en febrero de este año, lo que yo he logrado escuchar es que hay un desfase económico para poder echar en dar el plan. Estamos hablando de un desfase de 3,000 millones. Es bastante. Que le quiten un poquito a los militares. Correctamente. Pero entonces, no hay desfase en el presupuesto para seguridad. No, ahí sobra. No, ahí sobra. Bien, si hay lugar, pues se le aumenta. Claro. Pero ahí estamos mal. Tenemos que protegernos por los misiles que puedan lanzar a Siria. Bueno, pienso que eso solamente queda en la mente de ellos, ¿verdad? Pero sí nos preocupa porque iniciar el plan con un desfase de 3,000 millones es bastante, claro, es bastante, aunque si hubiese voluntad política, eso sería mínimo en relación a lo que se está gastando en seguridad, ¿verdad? Que en nada le abona al pueblo hondureño, a los de abajo. Licenciado Juan Ramón, es complejo el sistema educativo, es complejo esta situación. Con solo mencionar los problemas de aprendizaje con los niños, con los discapacitados, no tenemos un cuerpo docente a un 100% preparado para atender tanta demanda que se va generando producto de las enfermedades, producto del Zika, producto de la mala alimentación de las madres y de nuestros compatriotas, y todo eso viene a dar al sistema educativo. Ahora, ustedes como Foro Dakar entiendo que son la punta de lanza, van enfocando a dónde podemos ir desencadenando el desarrollo en nuestro país. Difícil la situación. En este momento, ¿cómo los centros de formación permanente, que antes eran normales, cómo nos apoya, cómo nos sirve, cómo nos puede ayudar en estos proyectos para llegar al 2030, la meta que teníamos del desfase del 2015 con las metas CEFA? Lamentablemente, en estos últimos gobiernos que hemos tenido, del 2010 para acá, se han hecho en apariencia una serie de cambios que sustancialmente podrían favorecer la educación de nuestro país. Lamentablemente no es así. Por ejemplo, lo que antes era el instituto el INICE, pasó a convertirse de un instituto a una Dirección General de Desarrollo Profesional. Claro. Y las escuelas normales pasaron a convertirse en centros regionales de formación, en detrimento de la calidad formativa que puede tener el mismo docente, porque valorando las formaciones dirigidas a docentes, están orientadas simplemente a la parte de indicadores en matemáticas y español, fundamentalmente eso. Sí. Pero realmente no se le apuesta a otro tipo de formación que puede estar orientado en el lado humano. Por un lado, del docente no se repara en esa parte, que sería muy importante. Entonces, considerando esto, desde el Foro Dakar vemos con preocupación esa parte. Y lo otro es que, por ejemplo, los docentes no están formados en áreas específicas como ser la educación especial. Imagínense, en Honduras hay una carencia, por ejemplo, de personas, de traductores de señas. Sí. Apenas hay 8 a nivel nacional. Sí. Y la misma Universidad Nacional Autónoma que tenía la carrera, la canceló. La quitó. Cerró. Sí. Entonces, ¿qué importancia, qué interés tiene la educación, en este caso especial, o educación para personas con discapacidad? Y ya para finalizar, Lic, cuéntenos qué actividades hemos desarrollado en el marco del Foro Dakar, precisamente para sumarnos a la Semana Mundial de la Educación. Precisamente esta semana en la Universidad Nacional Autónoma se tuvo una actividad muy importante con la Escuela de Pedagogía, y estrictamente de parte del licenciado Hernández, que también forma parte de una organización nuestra, el CIAR.
ellos pues compartieron un tema muy importante que es la educación inclusiva para personas con discapacidad. Fue un conversatorio muy interesante. Aparte de eso, se tuvieron otros eventos a nivel de algunos institutos de aquí de la zona central, en Tegucigalpa. También diálogos, conversatorios en torno a lo que era la Semana de Acción Mundial, y también relacionado esto con el objetivo 4, tratar de hacer conciencia específicamente en los tomadores de decisiones, que se le tiene que dar realmente un seguimiento, un cumplimiento al objetivo 4, y que también los estudiantes conozcan la importancia que tiene desarrollar la Semana de Acción Mundial por la educación, y que especialmente que el objetivo 4, cuando habla de una educación inclusiva, equitativa, de calidad, ¿cómo lo están entendiendo ellos, los estudiantes? ¿Cómo lo están asumiendo? Si esto, pues, lo que se estaba tratando era de como generar un espacio de reflexión en ellos. Si realmente la educación de la cual nos está hablando es pública, es gratuita, ¿verdad? Y creo que al final los mismos jóvenes dieron su punto de vista y consideraron que hace falta mucho para que la educación sea pública y gratuita. Sí, muy bien. Veo que es una obra heroica la que están haciendo, licenciado Juan Ramón, como Foro Dakar, y me enorgullece el hecho de que el Colegio de Pedagogos también esté siendo parte, y lo mismo este espacio, ¿verdad? Pagado por los compañeros del Colegio de Pedagogos a nivel nacional, por todos aquellos compañeros que aportan su granito de arena con su cotización profesional, están incidiendo apoyando, a la educación a nivel nacional, porque el hecho de lograr reducir la incapacidad o el problema de aprendizaje en un niño, en una vida, ya es una persona, a través del enfoque que podría generarse de todo este estudio, de toda esta investigación que pueda estar haciendo Foro Dakar. ¿Desde cuándo están trabajando como Foro Dakar? Pues ya estamos hablando desde el año 2000, ¿verdad? Sí. Ya son 17 años. 17 años. Son 17 años. O sea que yo pienso que ahí todavía, ahorita ya se van a comenzar a ver los productos de todo ese trabajo realizado, y esperamos, ¿verdad? El hecho de que se ve diariamente, sí. Lo vemos diariamente. Exactamente. Cada vez que miramos un rostro feliz de un niño, de una niña, cuando se visita un centro educativo, y creemos que eso nos satisface, eso nos llena mucho, ¿verdad? Sí. Por todo el trabajo que estamos realizando. Todas las organizaciones, no solo una, todas las organizaciones. Todas las que integramos el Foro Dakar. El tiempo es nuestro mayor enemigo, ya tenemos un minuto. Solamente quisiera yo de manera particular agradecerle a todas las personas que nos recibieron durante esta semana, que nos apoyaron para que para que nos sumemos como país, como Foro Dakar, a la Semana Mundial. De manera especial a nuestro colega Marcial Méndez, que nos recibió en el instituto que él dirige, que es el Héctor Pineda Huarte, ubicado en la colonia del Hato. También quiero agradecer a los CRAE del Departamento del Paraíso y al Departamento de Choluteca, que nos invitaron, quisieron que el Colegio de Pedagogos acompañara una jornada de formación con los estudiantes. De manera particular a la licenciada Jenny, que daba la clase de legislación educativa en el Paraíso, y a nuestro colega Carlos Moreno, que da la misma asignatura en el CRAE de Choluteca. Muchas gracias, y estamos satisfechos de haberles pues apoyado en esa labor. Sí, solamente para decirle al licenciado Amaya también que hagan mucha incidencia con un sector que ustedes lo mencionaron ahí en su plan estratégico, creo, para el sector indígena, ¿verdad? Que tanto ha estado marginado en nuestro país, que casi no se le da atención, ¿verdad? Muy bien, en 15 segundos, licenciado, sus últimas palabras. Bueno, ya para cerrar mi participación, quizá compartirles la consigna de la Semana de Acción Mundial de este año, donde dice: mantengan sus promesas por la educación. Se lo está diciendo a los estados, a los estados que firmaron los objetivos de desarrollo sostenible, y en cuenta está el nuestro. Entonces, esa promesa de asignar más fondos al presupuesto de educación, que se cumpla, que se haga realidad. Muy bien. Así rápidamente es. En Olancho la salida es de Juticalpa a las 7 a.m. A las 7 a.m. ahí frente al
frente al mall. Aquí estaba el presidente que me había enviado un mensajito. Sí, frente al estadio, compañeros y compañeras de Olancho. Hemos llegado al final del programa. Sí, no, pero antes, recordémonos, mañana nos movilizamos, les esperamos en cada uno de los lugares de manera particular en Francisco Morazán frente al Seguro Social. Mañana en el colegio. El martes, el 1 de mayo. El martes para planificar. Sí. Saludos, compañeros y compañeras, por una educación fundamentada en la cultura, la ciencia, las humanidades y la liberación. Hemos presentado su programa Pedagogos en Acción. No es esclavo el hombre que lucha.